Bienvenidos una vez más a este rincón donde desentrañamos los misterios y los amores que nos roban el aliento. Hoy, mis amigos, nos adentramos en un terreno que ha generado muchísimo revuelo, muchas especulaciones y, seamos honestos, muchísimas ilusiones entre los fans. Vamos a hablar de una pareja que en su momento acaparó todas las miradas y corazones, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no vamos a quedarnos en lo superficial, no señor. Hoy vamos a ir un poquito más allá, vamos a explorar esa pregunta que muchos se hacen: ¿realmente luchó Demet Özdemir por ser la mujer de Can Yaman? Prepárense para un viaje lleno de detalles, anécdotas y quizás alguna que otra revelación. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros chismecitos jugosos y análisis profundos. A ver, todos recordamos la fiebre que desató la serie Erkenzikuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos por aquí. Esa química en pantalla entre Demet Özdemir y Can Yaman era simplemente eléctrica. Parecía que sus miradas se entendían sin palabras, que sus gestos hablaban de una conexión real, profunda. Y claro, el público, ese público que ama las historias de amor, se volcó en masa. Empezaron los rumores, los susurros, las esperanzas. Son pareja en la vida real, decían unos. Tienen que serlo, imploraban otros. Y mientras la serie triunfaba, la línea entre la ficción y la realidad se volvía cada vez más difusa. ¿Pero qué pasa cuando la pantalla se apaga? ¿Qué sucede cuando las cámaras dejan de grabar y los actores vuelven a sus vidas privadas? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes, ¿verdad? Porque una cosa es la magia que crean frente a las cámaras, esa química que nos hace soñar, y otra muy distinta es lo que ocurre en su día a día. Y es que, mis amigos, las redes sociales, los paparazzis y el ojo insaciable de los fans nunca duermen. Cada foto, cada like, cada comentario se convertía en una pista, en un indicio, en un motivo para especular. Se decía que Demet estaba completamente enamorada de Can. Que su interés era muy profundo y que ella anhelaba que su relación en la serie se trasladara a la vida real. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, a través de las declaraciones que hacían, o mejor dicho, las que no hacían. Las entrevistas de Demet en ese entonces solían ser un poco evasivas cuando se tocaba el tema de Can. Ella siempre hablaba de la gran amistad y el respeto profesional que existía entre ellos, de lo bien que se complementaban en el set, de lo divertido que era trabajar juntos. Palabras bonitas, sí, pero a menudo cargadas de esa ambigüedad que alimenta la fantasía. Y Can Yaman, ay, Can Yaman. Él siempre fue un torbellino. Un personaje carismático, desinhibido, y con una legión de fans que lo seguía a todas partes. Sus respuestas a las preguntas sobre Demet eran, a menudo, un juego de luces y sombras. Podía ser muy efusivo al hablar de ella como compañera y amiga, pero cuando se trataba de definir su relación en términos más románticos, la cosa se volvía más sutil, más controlada. ¿Era esto parte de una estrategia de marketing para mantener viva la ilusión? ¿O simplemente Can no estaba preparado para dar ese paso, o no sentía lo mismo que Demet? Una de las cosas que más se comentaba en los círculos de fans y en los medios era la aparente diferencia en la intensidad de los sentimientos. Muchos percibían a Demet como la que demostraba un afecto más evidente, mientras que Can, a pesar de su cercanía, mantenía un aire de misterio. Se hablaba de momentos específicos, de miradas que parecían decir más que 1000 palabras, de gestos de complicidad que alimentaban la idea de un amor que estaban haciendo o que ya existía, pero que se mantenía en secreto. Y luego está el factor de la fama, el estilo de vida de los actores. Can Yaman, en particular, se convirtió en una estrella internacional de la noche a la mañana. Su popularidad explotó y con ella las ofertas de trabajo, los viajes y, por supuesto, el escrutinio público. Es fácil imaginarse que manejar una relación, especialmente una que podría ser tan mediática, bajo esa presión constante, no es nada sencillo. Quizás la intensidad de la fama de Can, su estilo de vida más bohemio y libre, contrastaba con lo que Demet podría haber deseado en ese momento. Hay que recordar también que a veces, la percepción pública está fuertemente influenciada por la narrativa que se construye. En el caso de Erkenzikuş, la historia de amor era el eje central. Y cuando esa química traspasa la pantalla, es natural que los espectadores quieran que esa magia continúe en la vida real. Los fans se convierten en detectives, buscando pruebas, analizando cada detalle.
Y a veces en esa búsqueda, se proyectan los propios deseos y esperanzas en la relación de los actores. Se habló de viajes juntos, de encuentros, de momentos que parecían íntimos. Pero, ¿eran realmente indicativos de una relación romántica consolidada? ¿O eran simplemente la convivencia natural entre dos compañeros de trabajo que se habían vuelto muy buenos amigos y que disfrutaban de su compañía fuera del set? La verdad es que sin confirmaciones oficiales, todo se quedaba en el terreno de la especulación. Y ahí es donde entra la palabra luchó. Luchó Demet. Si entendemos luchar como un deseo profundo, un anhelo de construir algo más allá de la pantalla, entonces es muy posible que sí. Es natural que después de compartir tantas horas, tantas emociones, tanta cercanía, se pueda desarrollar un sentimiento. Y si ese sentimiento es unilateral, o si la otra parte no está en la misma página, entonces, sí, se puede sentir que uno está luchando por algo. Piensen en esto, Demet es una mujer talentosa, independiente con una carrera en ascenso. ¿Sería ella la que esperaría pasivamente? Es poco probable. Las fuentes cercanas, los rumores en la prensa turca, a menudo la pintaban como la más enamorada, la que deseaba dar un paso más allá. Se mencionaban supuestas conversaciones, planes de futuro que parecían enfocarse en una relación más seria. Pero, ¿llegaron a concretarse? Parece que no. Porque al final, una relación es cosa de dos. Y por mucho que una persona desee o luche, si la otra parte no comparte el mismo nivel de compromiso o el mismo deseo, la relación, tal como se anhelaba, no puede florecer. Y aquí es donde la narrativa se torna más agridulce. Porque mientras muchos fans suspiraban por verlos juntos, parece que la realidad fue un poco diferente. Khan, por su parte, ha tenido un recorrido público muy particular. Su fama mundial lo ha llevado a diferentes proyectos, a diferentes países. Y su vida personal, aunque tratada con cierta discreción, ha sido objeto de mucho interés. Se le ha relacionado con otras mujeres después de su etapa con Demet. Y esa, quizás, es la señal más clara de que la conexión con Demet, por intensa que haya sido en pantalla y por profundo que haya sido el afecto entre ellos, no llegó a consolidarse en el tipo de relación que algunos soñaban. Es importante también recordar que el mundo del espectáculo es un universo complejo. Las presiones, los intereses, las agendas, todo influye. A veces, incluso cuando hay sentimientos, las circunstancias o las decisiones individuales pueden impedir que las cosas avancen como uno desearía. Quizás Demet Özdemir sí puso de su parte. Quizás hubo un deseo genuino de explorar una relación con Khan. Pero ¿podemos decir con certeza que luchó en un sentido de batalla constante, de insistencia? Es difícil afirmarlo sin ser parte de su círculo íntimo. Lo que sí podemos inferir, basándonos en los rumores y en la forma en que se desarrollaron los acontecimientos, es que hubo, por parte de ella, un interés que quizás no fue completamente correspondido o no se materializó en una relación duradera. La vida de los actores es fascinante porque nos muestra esa dualidad, la persona pública y la persona privada. Lo que vemos en pantalla es una construcción, y lo que vemos en su vida real, a través de las cámaras y las entrevistas, es solo una parte de la historia. Y en el caso de Demet y Khan, la historia de su posible relación sigue siendo un capítulo lleno de matices. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron juntos. Crearon personajes inolvidables y nos regalaron momentos que muchos recordaremos. Y aunque su romance en la vida real no haya sido el cuento de hadas que muchos esperaban, su conexión artística y la admiración mutua son evidentes. Así que, mis queridos, si bien no podemos afirmar con un 100% de certeza que Demet Özdemir luchó en un sentido de confrontación o desesperación, sí podemos decir que, según las señales y los rumores que circularon, hubo un claro interés y un posible deseo de que la conexión que compartían fuera más allá de la pantalla. Una historia de amores platónicos, de química en pantalla, y de la compleja realidad que a veces rodea a las estrellas. En resumen, mis amigos, hemos explorado las profundidades de la especulación sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos analizado cómo su química en Erkencikus cautivó a millones, y cómo los rumores de un romance en la vida real alimentaron la fantasía de los fans. Hemos discutido la percepción de un posible deseo por parte de Demet de profundizar esa conexión, contrastada con un Can Yaman de vida pública más intensa y reservada en ciertos aspectos. Y hemos llegado a la conclusión de que, si bien no podemos afirmar con certeza el grado de lucha, sí es plausible inferir un interés que no llegó a materializarse en una relación duradera.
El mundo del espectáculo con sus luces y sombras nos deja siempre con estas historias intrigantes, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan detallado y, espero, tan entretenido. Me encanta desentrañar estas historias con ustedes. Ahora, la pregunta del millón, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet luchó por ser la mujer de Khan? ¿Qué detalles les llamaron más la atención? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante y les ha aportado un poco de ese chismecito jugoso que tanto nos gusta, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de estas historias. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.